Shabbat Shalom, hermanos. Qué gozo poder estar en la presencia del Señor, sobre todo en este día tan especial de Shabbat. Oremos. Bendito Dios Padre, perdona los pecados en que hayamos incurrido. Danos esa promesa que nos dejaste en tu palabra, cuando en ella afirmas que tomarás nuestros pecados todos, los echarás en lo más profundo del océano, los lanzarás tan lejos como queda el oriente del occidente, nunca más te acordarás de ello, ni permitirás que mortal alguno nos los venga a arrostrar. Que la presencia del poder de tu santidad a través de tu Espíritu derrame en este día todas las gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú nos prometes a quienes recuerdan y celebran este día tuyo, día de descanso. Y sea un evento para crecer espiritualmente. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Inicio esta charla de hoy en virtud de que muchas personas me han preguntado ¿qué somos nosotros en esta iglesia desde el punto de vista bíblico? Me han preguntado ¿por qué practicamos fiestas judías? ¿Por qué usamos prendas judías como esta? Y algunos me han dicho que nuestras enseñanzas son judaizantes. Esta ha sido la razón suficiente para aprovechar este Shabbat para intentar dar respuestas a estos interrogantes. En primer lugar, declaramos que somos una congregación, somos una hermandad, somos una iglesia que nos une el amor por las Sagradas Escrituras y nos une el amor incondicional a Jesús nuestro Mesías. Oímos, creemos y obedecemos todo el consejo de Dios a la manera como Pablo lo expresa en la narración de su conversión relatada en los libros de Hechos en el capítulo 20, versículo 27. A la manera como lo hizo nuestro patriarca Abraham, al oír, creer y obedecer a Dios cuando fue llamado por el Eterno en Génesis 12:1. Vamos a leerlo. Dice así: pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham oyó, le creyó al Todopoderoso y obedeció. Eso nos identifica a nosotros. Oír la palabra de Dios, creerla
y obedecerla. No somos judíos espirituales. Nuestra identidad está marcada directamente por Dios. Tampoco nuestra identidad es ser hijos de Israel. Nuestra identidad es la de ser hijos de Dios. Y la cobertura de nuestra identidad está blindada por la palabra, la voluntad, los propósitos, los mandamientos, los tiempos y fiestas solemnes de nuestro Señor. Y todos estos principios y fundamentos absolutos nos mueven intencionalmente a ser contrarios a la carne, el mundo y al demonio, nuestros permanentes enemigos espirituales. Nosotros no practicamos fiestas judías. Nosotros practicamos las fiestas solemnes y santas de Dios, promulgadas por Él en Éxodo 12, del 1 al 28, versículo 1 al 28, y en especial las que están promulgadas en Levítico 23, del 1 al 44. Estas no son fiestas promulgadas por los judíos, que quede claro. Son exclusivamente y absolutamente fiestas solemnes y santas promulgadas por el Eterno, para que por mandato soberano de Él sean celebradas de generación en generación. Intencionalmente nos esforzamos por imitar en todo, absolutamente en todo, a Jesús, nuestro amado Mesías. Él usaba un manto de oración. Algunos de nosotros los usamos para celebrar las fiestas del Señor o para enseñar. Esto no es una obligación usarlo, que quede claro, no es una obligación usarlo. Personalmente lo uso. Y se conoce este manto de oración con el nombre de talit. No riñe este manto de oración y usarlo, no riñe nada con las Escrituras. No es una condición para ser salvo, ni de hecho es obligatorio para nosotros los de la congregación. Son costumbres de la cultura hebrea que jamás son contrarios a los postulados absolutos de la palabra de Dios. Nuestras enseñanzas y prácticas no son judaizantes. Si consideramos esa palabra en toda su dimensión. Y esto de judaizar es una práctica de herejía que nosotros no hacemos aquí y que Pablo condena firmemente en el libro de Gálatas. Pues judaizar no significa alentar a los creyentes del Nuevo Testamento a investigar las raíces hebreas de su fe. Y eso es lo que nosotros hacemos. Más bien, judaizar significa una o varias de las combinaciones siguientes. Una,
insistir que los gentiles no pueden ser salvos por la fe en el Mesías a menos que se conviertan al judaísmo. Eso sí es judaizar. 2. Exigir que gentiles salvos sigan las prácticas, oigan muy bien, de la cultura judía. Por ejemplo, la circuncisión del prepucio. Eso nosotros aquí no lo exigimos. Cada quien discrecionalmente, si quiere hacerse, se los hace. Pero no es un fundamento para nosotros de gran trascendencia. Tercero, requerir a los gentiles que obedezcan reglas que no están relacionadas con la absoluta palabra de Dios contenida en la Biblia. Esos son los tres elementos más importantes de lo que significa judaizar. Nosotros aquí no judaizamos. Aquí nosotros lo único que hacemos es alentar a los creyentes del Nuevo Testamento, eso sí, a investigar las raíces hebreas de su fe. Eso sí lo alentamos nosotros. Por lo tanto, esta congregación nuestra no es judaizante en su verdadero significado de esa palabra. Nosotros nos esforzamos, eso sí, por enseñar con ojos espirituales y no con ojos humanos. Enseñar con discernimiento espiritual y no con discernimiento humano. Y ese discernimiento espiritual nos los concede, oigan muy bien, el poder de la santidad de Dios a través de su Espíritu. Nosotros discernimos espiritualmente la realidad de tres entidades. Muy importante esto. Discernimos espiritualmente tres entidades básicamente. Esas tres identidades son Israel, el pueblo judío y la iglesia. Pero nosotros vemos estas tres identidades y las estudiamos con discernimiento espiritual. Y también estas tres entidades, además, las examinamos bajo el concepto histórico y también lo hacemos bajo el concepto teológico. Partiendo desde el principio de que la teología, oigan muy bien, la teología nos mostrará la verdadera relación de cómo son las cosas en los lugares celestiales. La teología. Ella para nosotros nos muestra cómo son las cosas en los lugares celestiales. Mientras que la historia nos mostrará lo que ha sucedido y está sucediendo aquí en la tierra. Dos cosas muy diferentes. Teología e historia. Y esta actitud nuestra nos ha mostrado claramente, y estamos convencidos de ello, que la separación entre la iglesia y el pueblo judío, tal como se ha desarrollado en los últimos 2000 años, se encuentra totalmente fuera de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Esta congregación nuestra predica contundentemente que las costumbres del mundo son totalmente opuestas al Dios Todopoderoso nuestro. Si somos de Dios,
somos opuestos al mundo, somos opuestos a la carne y somos opuestos al demonio. Porque nosotros, dice las Sagradas Escrituras, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de la gloria y de la justicia. Somos ciudadanos del reino de la gloria y de la justicia. Y nuestra constitución es la absoluta palabra de Dios que encontramos en esas sagradas escrituras que el Señor nos dejó. Las leyes de Dios nos hacen diferentes. Todas las leyes, los mandamientos, los acuerdos, los decretos, los tiempos y las fiestas del Señor nos hacen completamente diferentes. Nos hacen diferentes porque eso fue establecido por el Señor y nosotros nos esforzamos intencionalmente a ser oidores, creedores y obedecedores de esos fundamentos eternos que el Señor nos dejó. Así, hermanos, aquí en este pequeño resumen, creo que hemos dado respuesta a algunas de las inquietudes que surgieron a raíz de estar observando las enseñanzas nuestras y de lo que practicamos nosotros. Una vez que he hecho este recorrido explicativo, permítanme hacer un breve resumen bíblico de lo que hasta ahora hemos compartido con nuestras 3 intervenciones de parte mía sobre nuestra identidad espiritual bíblica. Porque nuestra identidad espiritual solamente está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Por eso pienso que es necesario de que después de haber hecho ese recorrido de 3 y haber llegado hasta un episodio de esa historia, vayamos a recordar, y especialmente le pido a los hermanos que tengan muy en cuenta las citas bíblicas que les vamos a dar para que ustedes la lean, lo mismo quienes nos ven, y constaten, ¿sí? Hagan la confrontación de lo que nosotros aquí enseñamos con las Sagradas Escrituras. Empecemos declarando que encontramos que en las Sagradas Escrituras, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, ellas nos enseñan claramente la historia del origen del hombre a partir de Adán, y eso fue debido a un acto soberano de Dios. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Ya a partir del capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis, el último libro de nuestras Sagradas Escrituras, la Biblia se enfoca en una nación muy especial. Eso nadie lo puede negar. Israel. Nación escogida por Dios para llevar a cabo el maravilloso plan de redención para toda la humanidad. Y es curioso, es maravilloso que en toda la Biblia
encontramos que la palabra Israel, desde Génesis hasta Apocalipsis, es citada en 2285 versículos. 2285 versículos. Realidad no superada por ninguna nación. Maravilloso. Y es motivo de nosotros de alegría. ¿Sí? Porque allí nos está mostrando la especial atención que el Eterno tiene para Israel, que se atrevió a llamarlo la niña de sus ojos. Algunos, y de pronto nosotros también nos debemos preguntar, ¿por qué Dios escogió a Israel y no escogió otra nación? ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo prototipo? Porque allí en la Biblia Israel es el prototipo de las naciones. Indiscutiblemente. Es el prototipo de las naciones bajo el pensamiento eterno del Señor. Entonces, esta pregunta, ¿por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? La respuesta, hermanos, está en Deuteronomio 7, desde el versículo 6 y 8. Me gustaría leerlos, pero es que si por cuestión del tiempo nos los llevamos, pero ustedes léanlo en sus casas y quienes nos están observando, los invito muy respetuosamente a que constaten en las Sagradas Escrituras la razón por la cual Dios escogió a Israel como su pueblo prototipo. La palabra Israel, la mayoría de las veces la traducen como quien peleó con Dios. Pero el verdadero significado de la palabra Israel lo debemos encontrar en el idioma natural en donde fue pronunciada o salió a la luz, y es el idioma hebreo. Entonces, el significado en el lenguaje hebreo de Israel es: Dios levantará un príncipe. Ustedes deben imaginarse ya de quién se trata ese príncipe. Ese príncipe es nuestro Mesías. Dios levantará un príncipe. Y este nombre de Israel, viene de las raíces hebreas Ish, que significa príncipe, de Ra, que significa levantará, y El, que significa Dios. Quiero aclarar que estoy haciendo es un resumen. Todas estas que yo estoy aquí declarando, en las pasadas 3 enseñanzas que de mi parte hice, están bastante desarrolladas. Estoy haciendo un resumen con el fin de dar un énfasis y sobre todo de aquellos versículos bíblicos de mayor importancia o trascendencia que nos llevan a darnos una idea de nuestra identidad. Encontramos también que el origen de Israel es a través de la escogencia de Abraham. Con la escogencia de Abraham se empieza la génesis de la creación del pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis del
capítulo 22, versículo 18. Abraham fue escogido por Dios para formar una nación y así Dios cumplir su propósito divino de redimir toda la humanidad. En el libro de Génesis capítulo 17, desde el versículo 7 al 8, vemos la narración de cómo Dios formó una nación a partir del patriarca de Abraham, cuando su mujer era estéril y Abraham tenía 100 años de edad. Allí pueden encontrar ustedes la maravillosa historia de lo que Dios puede hacer cuando los ojos humanos creen que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Vemos entonces luego que les nació Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero antes de que naciera Isaac, debido a la demora, porque nosotros los humanos siempre pensamos en el tiempo nuestro, pero los tiempos de Dios son diferentes. Y Sara, viendo que pasaba el tiempo y la promesa de tener un hijo no se daba, y cada vez que pasaba más y más el tiempo, a los ojos humanos era imposible que ella fuese a tener un hijo. Pero para Dios no es imposible. Entonces Sara, desobedeciendo realmente lo que Dios le había dicho, le permite a su esposo tener un hijo con su sierva Agar. Y encontramos que entonces a raíz de esa unión de Abraham con Agar nace Ismael. Pero el Señor, cuando nació Ismael, el Señor les aclaró que ese hijo no era el hijo de la promesa. Y como toda desobediencia trae consecuencias, aquí no iba a ser la excepción de la desobediencia de Sara. Esta desobediencia les acarreó problemas familiares que hasta el día de hoy han trascendido, reflejándose esta desobediencia en el actual conflicto árabe-israel, aún y a pesar de que ambos pueblos descienden de Abraham. Consecuencia de una desobediencia. Hermanos, nunca, jamás olviden que toda desobediencia trae consecuencias, tarde o temprano. Es una ley espiritual del Eterno. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que por esa época hubo una hambruna. Y entonces se tuvo que viajar a Egipto, la gente tuvo que viajar a Egipto a buscar alimento. Pero por los designios de Dios, solo Isaac quedó en Canaán, la tierra de la promesa. Esa historia de cómo sucedió eso y de qué maneras lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículos del 5 a 6. Y en el libro de Génesis capítulo 26, del 1 al 6, se narra la confirmación de la promesa que Dios le había dado a Abraham
la confirmación por parte de Dios a Isaac. Allí lo encontramos en Génesis 26, del 1 al 6. Ahora vamos a ver de que los hijos de Isaac. Ya entramos en que Isaac tiene hijos. Entonces los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú. Tal vez a esta altura pensaríamos que ambos hermanos iban a ser herederos de la promesa. Es lo que humanamente podríamos pensar, porque ustedes saben de que eran gemelos. Entonces, si eran gemelos, pues era con un pensamiento humano llegar a dilucidar fácilmente que los dos iban a ser herederos de la promesa que el Eterno le hizo a nuestro padre Abraham. Pero no fue así. En Génesis capítulo 25, 23, encontramos ya la historia de que desde el vientre de la esposa de Isaac ya Dios escoge un pueblo. Todavía no habían nacido. Y Dios en su soberana elección escogió a uno y escogió a su pueblo, al pueblo de Dios. Y eso sucedió material y objetivamente cuando Isaac bendice a Jacob. Con esta bendición le transfiere entonces a la promesa divina y no a Esaú, que había nacido primero. Recuerden que el primero que nació fue Esaú y el otro venía agarrado del talón, ¿sí? Del talón. Eso lo encontramos, esa historia la encontramos en Génesis 28, desde el versículo 3 al 4. Luego esta promesa que se hizo allí por parte del Señor en Génesis 28, 3, 4, es nuevamente confirmada a Jacob en un sueño. Ese es el sueño de las famosas escaleras, ¿no? Eso lo encontramos en Génesis 28, del 12 al 15. Jacob tiene 12 hijos. Jacob tiene 12 hijos. La pregunta que nos podríamos hacer: ¿quién de ellos heredó la promesa de tierra y descendencia? La respuesta evidentemente la encontramos en las Sagradas Escrituras. Todos ellos fueron incluidos en la promesa, dice en las Sagradas Escrituras. Lo encontramos en Génesis capítulo 35, del verso 22, 26, y lo podemos encontrar su reafirmación, y entre otras cosas les recomiendo que lo lean porque es muy hermoso. En el Salmo 105, desde el versículo 6 al 15. Les recomiendo de una manera muy especial que lean Salmo 105 del 6 al 15. Hagámonos otra pregunta. ¿Quiénes fueron herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham de tierra y descendencia? Basándonos en las Sagradas Escrituras, damos respuesta a esa pregunta. Y podemos decir, no todos los hijos de Abraham, solo Isaac, ¿cierto? No todos los hijos de Abraham, sino solo Isaac. Otra respuesta contundente.
No todos los hijos de Isaac, solo Jacob. No todos los hijos de Isaac, solo Jacob. Pero de todos los hijos de Jacob, escuchen muy bien, pero de todos los hijos de Jacob, los 12 fueron incluidos. ¿Notan la diferencia? Muy bien. A Jacob, Dios le cambia el nombre, le cambió su nombre por el de Israel. Y eso nos lo narra la Sagrada Escritura cuando él regresaba a la tierra prometida después de haber permanecido 20 años en el exilio. Esa hermosa historia, remítanse a Génesis 35, versículos 9 al 15. Allí pueden constatar la hermosa historia esa. Proseguimos entonces con nuestro resumen. Ya vimos, y ya no es necesario, sabemos qué significa desde el punto de vista del idioma hebreo, qué significa Israel. Vuelvo y reitero, no es la famosa explicación que nos dan a nosotros y que el hombre que peleó con Dios. Totalmente diferente el significado en el idioma hebreo. Jacob recibe el nombre de Israel y sus 12 hijos serán llamados los hijos de Israel. No son llamados ya los hijos de Jacob. Son llamados los hijos de Israel y pasan a ser cada uno de ellos cabezas de tribus, o sea, las 12 tribus. 12 hijos, 12 tribus. Entonces, dentro de esos 12 hijos de Jacob, conocen perfectamente usted que uno de ellos, José, la historia de José, sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto por designio del Señor, pasó a ocupar un gran cargo de mucha importancia allí en Egipto, y todo ello para un propósito profético del Señor. Vemos entonces que allí en Egipto nacen los hijos de José. ¿Sí? Los 2 hijos de José, los 2 hijos mayores de José, hijos de Jacob, los 2 hijos mayores de José, que son Manasés y Efraín, se convirtieron en hijos de Jacob, porque esto los adoptó como hijos. Esa historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 48, del versículo 5 al 6. Recuerden de que José viene de Egipto al campamento de Jacob y trae a los hijos. Y José se los presenta al anciano padre Israel, Jacob, que ahora se llama ya Israel, se los presentó. Y le presentó a esos 2 hijos mayores que fueron Manasés y Efraín. Y les presentó también los otros hijos también, ¿no? Pero de una manera muy especial a estos 2 hijos. Son designios del Eterno. Y lo vamos a ver después que fueron designios del Eterno. Entonces, Jacob o Israel adopta a esos 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Génesis 48, del versículo 5 al 6. A esta altura de nuestro resumen, podemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué
a José le fueron dadas 2 tribus en lugar de solo una. 2 tribus, porque si, pues eran 12 los hijos de Jacob, ¿verdad? Él adopta como hijo a Manasés. Entonces, ya al adoptar Jacob o Israel a Manasés, a Efraín y a Manasés, son cabezas de tribus, ¿no? Porque todos los hijos de Jacob o Israel fueron cabezas de tribu. ¿Por qué a José entonces le fueron dados 2 tribus en lugar de solo una? Esa respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ellas nos dicen, porque esto era parte de la doble herencia que recibía el primogénito. Era parte de la doble herencia que recibía el primogénito. Pero el Señor determinó que el primogénito de Jacob no iba a ser su hijo mayor, sino José. Porque en el caso de Jacob, su primogénito, el primer nacido era Rubén. Ese era el primogénito. Pero le plació a Dios por su soberana voluntad que no fuera así. Que fuera José. Y le plació al Señor que los 2 hijos mayores de José, Manasés y Efraín, él los adoptara como hijos. Y esto de la doble bendición de la primogenitura, maravillosamente lo vamos a encontrar narrado en Génesis 41, del versículo 1 al 4. Vuelvo y les reitero. Ojalá estén escribiendo o después miran la enseñanza, el video de la enseñanza, para que ustedes fijen las citas bíblicas estas y ustedes puedan leerlos en sus escrituras y constatarlos. Génesis 49, Génesis 49, del versículo 1 al 4, encontramos la maravillosa historia esa de la doble porción. ¿Por qué a Rubén, si era el mayor, no le dieron la primogenitura? Vamos a retrotraer lo que habíamos dicho anteriormente. Toda desobediencia trae consecuencias. ¿Qué pasó entonces con Rubén? ¿Qué hizo Rubén para que sufriera consecuencias? ¿Qué hizo él de que hubiese sido catalogado como desobediencia un elemento para que no fuera el primogénito? Se acostó con una de las concubinas. Recuerden, las Sagradas Escrituras dicen de que Rubén se acostó con una de las concubinas del papá. Cosa grave. Desobedeció los parámetros establecidos por el Señor en la relación familiar. Y eso fue suficiente para que esa desobediencia le trajera la trágica consecuencia de ser privado de la primogenitura. Y esto lo vamos a encontrar, esta historia de lo que hizo Rubén, lo vamos a encontrar en Génesis 35, versículo 22. Génesis 35, versículo 22.
Entonces, pero si Rubén no recibió la bendición de primogénito, ¿a quién le fue dada entonces? Pues éramos de esperar que si hacemos consideraciones humanas, le correspondería entonces a Simeón y a Leví, que eran los que le seguían a Rubén, ¿no? A Simón y Leví. Esto lo dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5 del versículo del 1 al 2. Allí nos dice la razón por la cual no se le dio la bendición de primogénitos a Simeón y a Leví. ¿Sí? Allí nos narran que esos dos hijos de Jacob también hicieron algo indebido, desobedecieron los parámetros absolutos que Dios había establecido para guardar la cobertura de su santidad en medio de su pueblo. Acuérdense que estos dos caballeros, Simeón y Leví, fueron los que vengaron la deshonra de Dina, y lo hicieron de una manera, podríamos decir, muy cruel, ¿sí? Lo cual entristeció y llenó de mucho enojo a Jacob, y eso, semejante desobediencia de los principios y fundamentos que regían el pueblo de Israel, trajo como consecuencia el que fueran privados de ser primero el mayor, que era Rubén, por andar buscando cosas que no debía buscar, lo privaron. Y ahora estos dos caballeros, por el desacierto de ese evento tan sangriento y tan cruel que hicieron, que allí en Primera de Crónicas, capítulo 5, el 1 a 2, nos narran con detalles ese episodio. Ahora vamos a entrar al evento en donde se sucede la manera como se sucede el dar la doble porción para José en sus dos hijos. Doble porción de la herencia en sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y esa historia la encontramos en Génesis capítulo 41, 50, 52 y Génesis 48, 5, 6. Y continúa en Génesis 48 del versículo del 8 al 16. Allí se nos narra de una manera muy precisa y muy hermosa cuando Efraín y Manasés fueron adoptados primeramente por Jacob, y también cuando uno de ellos recibió uno de los derechos del primogénito. De los dos, hubo uno que recibió los derechos del primogénito, o sea, como que el nombre del padre, ¿ya? O sea, cogió el derecho de perdurar el nombre, que en este caso de pronto podría ser el apellido, ¿verdad? El apellido de hoy en día, ¿sí? Que van naciendo los hijos, y por ejemplo en el caso mío, Rodríguez, pues entonces los hijos van a ser Rodríguez y Rodríguez. Pienso yo, ¿no? Allí se narra ese bonito episodio de las manos cruzadas. ¿Ya? Les recomiendo que lo lean porque es muy apasionante. Yo me maravillo y me lleno de mucho gozo y alegría al ver cómo son las cosas de Dios.
del Dios eterno, el Dios nuestro, el Dios que nosotros creemos en Él, el Dios que oímos y el Dios que obedecemos. Vemos también que para sorpresa de José, el derecho de primogenitura no iba a ser para el mayor, o sea, el primero que nació, sino el que nació de segundo. Eso fue una sorpresa para José, porque él esperaba, tanto así que como que le puso el hijo mayor, se lo puso ahí cerquita y se lo puso del lado derecho a comer de Israel o de Jacob. Esta sorpresa y la manera como se hizo la encontramos también en Génesis 48 desde el versículo 17 al 22. Vuelvo y les reitero, léanlo. Importante entonces recalcar, esto es importante, que en la tradición hebrea la mano derecha siempre bendice al mayor y la mano izquierda de los padres bendice al menor. Eso es una tradición hebrea. Por eso José como que se esforzó mucho por ponerlo ahí cerquita la mano derecha, porque Jacob todavía no veía muy bien, se lo puso ahí, como diríamos nosotros, para que no lo pele, ¿sí? Lo puso ahí cerca, ¿sí? Cerquita ahí a la mano derecha. Pero los designios del Señor no eran eso. Y a pesar de que José había puesto los hijos, al hijo mayor a la derecha y al hijo menor a la izquierda, ¿sí? El Señor cruza las manos. Jacob cruza las manos por designios del Señor, por la voluntad del Señor. Y entonces al cruzar la mano derecha queda sobre el hijo menor, que en este caso es Efraín. Y la mano izquierda quedó sobre la cabeza del mayor, que era Manasés. Acuérdense que José, cuando se percata de esto y cree que es una equivocación del papá, ¿verdad? Dice la historia allí narrada, como que con algo de ira y de desconcierto le dice: no, papá, eso no es así, estás haciéndolo mal. Y dice: no, Señor, yo sé qué es lo que estoy haciendo, porque todo era por designio y por dirección del Señor. Y aquí, con este evento maravilloso que se sucedió allí en Génesis 48, 17, 22, Dios profetizó, oigan muy bien, Dios profetizó que de Efraín se iba a formar una multitud de naciones. En el lenguaje hebreo encontramos eso con la frase de Melo Ha-Goyim. Melo Ha-Goyim, que en hebreo significa plenitud de los gentiles. Allí el Señor estaba profetizando de que a partir de Efraín iban a salir las naciones gentiles. Si ustedes ven la parte de la enseñanza que corresponde a este episodio, allí hacemos una explicación de lo que significa Goyim, que son los gentiles. Sin embargo, pues permítame que les recuerde de que Goyim, que es la palabra hebrea, significa gentiles. Entonces, bíblicamente, ¿cuál es el significado de la palabra Goyim o gentil?
Bíblicamente el significado de goyín o gentil son aquellos grupos humanos o pueblos, como lo quieran llamar, que están por fuera de la cobertura de la santidad de Dios. Aquellos que no practican de manera absoluta todo lo que Dios ha determinado. Son pueblos que tienen unas culturas y unas creencias, inclusive tienen unos dioses diferentes al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Israel. Esos podríamos decir que son goyín. Entonces, bajo ese significado, podríamos decir que hay cualquier cantidad de goyín o de gentiles actualmente. De hecho, yo me considero que salí de los gentiles porque venía de una denominación religiosa muy diferente a la que hoy estoy practicando. Por lo tanto, la mejor manera que yo podría decir que soy ahora es que yo soy un gentil santo. Soy un goyín K2. Porque salí de allí que no correspondía a todo lo que determina pertenecer a la cobertura de la santidad de Dios. Pertenecía de estar por fuera de los límites de esa cobertura. ¿Sí? Y por aquello de lo que nos habla Pablo en Romanos 11, creo que es 11, Alberto me corrige si estoy equivocado, por aquello del injerto al olivo natural, ¿sí? Como gentil que era, como goyín, que fui injertado a la savia, fui injertado a la rama del olivo natural, cuya raíz procede de Yeshua, Jesús, que le da la savia a ese olivo. Llegará el momento en posteriores disertaciones que haré en el continuar de esta historia del origen del pueblo de Israel y de nuestra identidad hasta llegar a nuestros días. Necesariamente vamos a pasar por esa parte de las Sagradas Escrituras donde Pablo nos habla del olivo silvestre injertado al olivo natural, y haremos una explicación lo más comprensible que se pueda. Entonces ya vemos entonces que a esta altura Dios profetiza que de Efraín iba a formar una multitud de naciones que eran los gentiles. En nuestros estudios posteriores descubrimos el rol que desempeñó Efraín. ¿Sí? Esto lo vamos a descubrir en estudios posteriores, porque la última estudio que hice, pues quedamos en esa parte del cruce de las manos. Ahí dejamos. Y hasta ahí estoy haciendo este resumen. En mi próxima intervención, para seguirlo, ya hablaremos entonces el rol que va a cumplir Efraín, del cual partiría Dios para formar a los gentiles. Finalmente, hermanos, debemos entender que a Efraín le fue dado el derecho de llevar el nombre de Israel. A él se le dio el derecho de llevar el nombre de Israel. Y hasta aquí
Dios nos ha permitido llegar a nuestro resumen de lo enseñado anteriormente. Les invitamos a seguir nuestras próximas enseñanzas sobre nuestra identidad a fin de conocer lo que pasó con el rol de Efraín y finalmente cómo se dividió el pueblo de Israel en dos casas y los eventos que se sucedieron en Israel hasta el día de hoy. Bien, hermanos, hasta aquí esta modesta, humilde, sencilla, pero de gran contenido bíblico de esta disertación de esta tarde. Que Dios los bendiga a todos. Shalom, hermanos. Oremos. Bendito Padre eterno, que por tu maravillosa gracia nos has permitido compartir tu maravillosa palabra y darnos estos momentos refrescantes y poder disfrutar de las maravillas de la historia de tu pueblo escogido, de tu pueblo prototipo, del pueblo que lo consideraste como la niña de tus ojos, ese pueblo de Israel. Gracias, Padre, y cuídanos en el resto de esta semana. Derrama la riqueza y la abundancia de las gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú prometes a todos cuantos recuerdan y celebran este día de descanso que tú dejaste para nosotros. Gracias, Padre, cuida nuestros pasos, cuida nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostar, y cuídanos de las acechanzas de esos permanentes enemigos de nuestra vida espiritual como son la carne, el mundo y el demonio. Cuídanos de que jamás nos apartemos de la búsqueda incesante de ese reino de gloria y de justicia para el cual tú nos has creado, para el servicio tuyo, de los demás y el nuestro. Y esto, Dios bueno, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en ese santo, único, eterno y nombre, sobre todo nombre, de Yeshua, nuestro Salvador y Redentor. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom, hermanos.